Acelerando Empresas, episodio 549. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte hoy en este episodio número 549 en el que vamos a hablar de emprender en tiempos del COVID. ¿Locura o genialidad? Pero antes recordaros que visitéis acelerandoempresas.com, donde tenéis todos los cursos prácticos en vídeo con casos de empresas reales, masterclass de expertos, por supuesto los episodios del podcast y también el servicio de asesoramiento para ayudaros en la búsqueda de inversión para vuestro proyecto en acelerandoempresas.com/inversión. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Pues está la cosa chunga. ¿Para qué nos vamos a engañar? Aquí en España, bueno, y en otros países del mundo, por si nos escucháis desde otros lares, estamos sufriendo lo que llaman algunos la segunda ola del COVID. Una segunda ola que no sabemos si va a ser mayor o menor que la primera, pero desde luego que da bastante miedito. Miedo no solamente por el caso de las muertes, por el tema de la infección en general y de las secuelas que incluso aunque no fallezcas puedes tener, sino porque obviamente estamos ante una situación que estresa muchísimo la economía. Estamos hablando de cierres parciales, restricciones de movilidad, por supuesto, ni hablar del tema del turismo y todo esto. Y bueno, incluso ahora en España hasta se ha decretado el estado de alarma en Madrid. Así que, bueno, desde luego no es para reírse, no es para tomárselo a broma, es un tema muy serio y que ya se ha llevado a muchas empresas por delante. Está mucha gente sufriendo, en algunas economías incluso pues están realmente pasando hambre, porque esto obviamente aquí en España pues más o menos hay sistemas de ayuda a personas que están en situaciones complicadas, pero en otros sitios es realmente difícil. Y es que en general hay una caída tremenda del Producto Interior Bruto, en fin, de todo el cierre de empresas o incluso maquillando las cifras con ERTES, es decir, con una especie de suspensión temporal del empleo, que a saber después si va a ser definitiva o no, ya veremos según lo que tarde esto. Y claro, por otra parte, pues obviamente parece que no llegan a tiempo o no están llegando todavía tratamientos realmente eficaces porque cuesta mucho desarrollarlos. Ya sabéis que yo estoy involucrado en uno de ellos y esto es algo muy complicado por el nivel de costes y de tiempo que hace falta para validarlo, y tampoco llegan pues las vacunas, como ya alguna vez he dicho, ¿no? Que no iba a ser tampoco tan sencillo como a veces la prensa o los medios de comunicación quieren hacernos creer, o bueno, obviamente venden más titulares haciendo ese tipo de noticias. En fin, la verdad que estamos en una situación muy complicada y de hecho algunos dicen, oye, pero esto terminará por lo menos este año o a principios de año que viene, ¿no? Pues bueno, la verdad es que nadie lo sabe. En marzo aquí en España había quien decía que no estábamos como en Italia, ¿vale? Y ahora fijaos después lo que pasó, ¿no? El confinamiento, todo esto. Después ahora hay quien dice que no estamos como en marzo, que no es comparable la situación. Bueno, pues todavía pues, prácticamente no está ni empezando siquiera el otoño, así que fijaos cuando llegue el invierno, ¿no? Y se confundan casos de gripe con todo lo demás, ahora con los colegios abiertos, en fin, cualquiera sabe. Lo único que sabemos es que no sabemos nada. De verdad, esto es algo realmente que se escapa de la mano de los mejores científicos, de los mejores estadísticos, de por supuesto gobiernos. Así que realmente ahora que de nuevo lamentablemente se nos ha ido la situación de las manos y que está volviendo a pasar otra vez lo mismo, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con muchos sectores que están ya tocados? Por ejemplo, decía antes, el turismo, ¿no? En Sevilla se calcula que han cerrado 6.000 empresas, ¿vale? Vinculadas a este tipo de negocios, ¿no? Es una barbaridad. Estamos hablando de que en el mundo del espectáculo, en el mundo de la cultura, hay empresas de una barbaridad de prestigio que han cerrado. Por ejemplo, el Circo del Sol cerró y dejó en la calle a 3.500 empleados, ¿no? Una empresa que a nivel mundial pues era un referente, ¿no? En el mundo del arte, de la cultura. La verdad es que yo he tenido y tengo ahora en estas nuevas ediciones de las aceleradoras
a muchos proyectos vinculados de una forma u otra al sector de eventos, por ejemplo, de las bodas, que oye, es algo que está también muy delicado porque no se pueden hacer grandes eventos con mucha gente y encima pues familiares, ¿no? Que normalmente pues se dan muchos abrazos, besos y es difícil de controlar, ¿no? Entonces, claro, en fin, están pasándolo muy mal también, ¿no? Y por supuesto ni que decir que tiene los sectores que ya has comentado anteriores, ¿no? Los proyectos que tengo ahí que pues bueno, están realmente sufriendo mucho porque, oye, pensaban que esto iba a ser unos meses y ahora pues se está hablando de casi pues un año o más, ¿no? En fin, ¿qué hacer? ¿Vale? ¿Es de locos esto de emprender en estos momentos? ¿O es una oportunidad? La verdad es que cuando te preguntan qué puedes hacer, ¿no? Para solucionar esto, se nos queda como muy grande, ¿no? Es como, ¿qué puedo hacer yo realmente si yo soy una persona sola, ¿no? Esto es algo que supera a países, ¿no? ¿Qué puede hacer un individuo, ¿no? Por más que incluso, pues como sabéis, ¿no? Incluso en mi caso tenga pues tanta cercanía con tratamientos del COVID y todo esto, pero más allá que esto, ¿no? Incluso vosotros, cada uno de los que estáis oyendo hoy este episodio, ¿podéis hacer algo? Pues amigos, yo creo que tenéis más poder de lo que creéis. Y sinceramente, igual sí que podéis hacer algo. ¿Conocéis la historia de David contra Goliat? Yo sé, es una historia muy conocida, ¿no? Viene en la Biblia. Goliat era un gigante invencible y David, pues un pequeño hombre con una honda de campo, ¿no? Es difícil que mate al gigante, ¿no? Y pues nadie esperaba, obviamente, que ganara Goliat. De hecho, pues esa es la historia, por eso se cuenta, ¿no? Porque tuvo un golpe de suerte, David le dio con la honda y pues se suponía que no iba a ganar, pero ganó. Por eso es interesante, si no, no se contaría. Pero vamos a suponer ahora que la historia tiene un ligero cambio. En vez de tener solamente un David, solo un individuo, imaginad que tenemos a 1.000.000 de Davids, ¿vale? Es decir, tenemos 1.000 Davids, cada uno con su honda, que se enfrentan a un Goliat. Ya no tienes que tener un golpe de suerte, el único golpe de suerte que tienes, ¿no? Porque obviamente tienes 1.000 posibles golpes de suerte. ¿Cambia la historia? Pues por supuesto, ahora lo normal en esta historia nueva, modificada ligeramente, es que David, o más bien los 1.000 Davids, ganarán a Goliat, ¿vale? Es la magia de los números grandes. Y esto no es un cuento. Esto es lo que podemos hacer realmente en la vida real, en el mundo. Por ejemplo, cuando las cosas están complicadas, realmente complicadas en la economía, y hay tanto paro, hay tanta destrucción de empresas, a menudo pensamos que, pues bueno, tiene que venir alguien grande de fuera a salvarnos. Quizá, pues no sé, un fondo de inversión, de rescate, ¿no? Aquí como pasó en los tiempos de la posguerra, ¿no? Con el plan Marshall, o que vengan, pues no sé, los bancos centrales a emitir dinero y que fluya y que todos pues nademos en dinero, o bueno, pues no sé, en fin, que venga pues algún salvador, ¿no? Que nos salve de todo esto que está pasando. Pero sin embargo, cuando se estudian en retrospectiva los grandes momentos históricos en los que ha habido crisis profundas, ¿no? Y hemos sufrido, de hecho, en España especialmente una muy fuerte hace poco, ¿no? Una crisis de la burbuja inmobiliaria que aquí llamamos, realmente, pues, ¿cómo se ha salido de ahí? Pues es que sale de ahí con 1.000 Davids, es decir, con muchos pequeños negocios que se crean al albor de nuevas oportunidades que van surgiendo, y esto genera mucho más empleo y mucho más sostenible que grandes corporaciones que vienen a hacer grandes inversiones, por ejemplo, a montar una fábrica gigantesca que resuelva todo el problema aquí en España, o gente que pues llegue con dinero, grandes fondos, ¿no? Grandes inversores, incluso gobiernos, ¿no? Porque los ecosistemas que son capaces de regenerarse por sí solos son mucho más sólidos, mucho más fuertes. Y esto está basado en 1.000 o 10.000 o 100.000 o 1.000.000 de Davids. Así que no tenemos que esperar a que venga alguien grande, otro Goliat, a salvarnos del Goliat en particular, de la crisis del COVID.
sino que somos nosotros, somos los que estamos ahora mismo aquí sentados, escuchando, o haciendo deporte, o en el gimnasio, o en casa, o donde sea que estés escuchando este episodio, los que al final tenemos la responsabilidad de luchar y vencer a ese Goliat. Pero claro, ¿cómo creamos el ejército? ¿Cómo decimos, venga, vamos todos unidos a ir contra este Goliat? Pues, a ver, realmente no es tan complicado, ¿eh? Es simple en cierta forma. Porque primero tienes que crear o tener el primer David, es decir, el primer emprendedor, el que decide, yo voy a ir contra Goliat, voy a intentar vencer esta crisis, en particular este momento terrible que estamos pasando toda la humanidad, porque yo creo que si comparte algo este virus es que todos estamos sufriendo de una forma u otra en distintos países a la vez. Y una vez que tienes ese primer David, luego necesitas a alguien que lo siga, necesitas al seguidor de ese primer David, otro David, ¿vale? Que dice, oye, pues yo también soy capaz de intentarlo, igual que este primero. Y cuando ya tienes dos Davids, ya el resto vienen detrás, ¿vale? Ya se crea una inercia en la que al final consigues 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 o los que sean necesarios. Y esto es justo lo que venimos haciendo desde hace años en las aceleradoras de empresas en las que yo participo. Estamos creando ejércitos de Davids, creando ejércitos de personas que son capaces de decir, yo no me conformo, yo voy a buscar una forma distinta de ganarme el pan, de salir adelante, sin necesidad de que venga nadie a salvarme, sino por mi propio pie. Por supuesto, esto es mucho más fácil decir que hacer, pero con el tiempo se va consiguiendo, se va creando esa comunidad de emprendedores, se va creando ese ecosistema, tanto a nivel local, provincial, nacional, europeo, internacional, y vamos aprendiendo a crear negocio nuevo, a salir cada vez más rápido este tipo de situaciones. Veréis, mi abuelo, que en paz descanse, falleció hace pocas semanas, con 99 años y una sabiduría tremenda hasta sus últimos días, me decía que si la vida te da limones, haz limonada. Haz limonada. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cuando hay cambios extraordinarios, también surgen oportunidades extraordinarias. ¿Por qué? Pues porque en estos cambios, en las crisis, se generan problemas tremendos en muchos ámbitos distintos. Y esos problemas se pueden resolver. ¿Qué es sino una empresa? ¿Qué es sino un emprendedor? Alguien que resuelve problemas. Ciertos problemas, obviamente. Pero además son problemas terribles en muchos casos, ¿no? Algunos son problemas importantes, con lo cual todavía es más importante que se resuelvan. Y al resolverlos, obviamente, se generan oportunidades y modelos de negocio. Y por esto, después de las crisis, normalmente surgen una ola nueva de emprendedores o empresas que al final se hacen muy prósperos, que crecen mucho, que consiguen mucho éxito a nivel nacional o internacional incluso. Y es justo lo que está pasando ahora, amigos. O sea, no estábamos hablando de ciencia ficción. Es justo lo que estamos teniendo directamente enfrente de nuestra cara. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el trabajo? Estamos asistiendo a un cambio radical del modelo, sobre todo en cuanto a la presencialidad. Fijaos cómo está cambiando el que las empresas puedan contratar a distancia, porque de hecho ya es así hasta para los empleados que tenían directamente en sus oficinas, las cuales, por cierto, eran de un coste colosal y que además obligaba a que las personas estuvieran cerca de esas oficinas, saturando ciudades como, por ejemplo, San Francisco o Nueva York o Londres y muchas más, ¿no? Con el coste de vida que esto conlleva, no solamente para ellos y para los costes de la empresa, sino también para los que viven alrededor de esas empresas y que no tienen nada que ver con ellas, ¿no? Por ejemplo, en el sector tecnológico, no tienen nada que ver con el sector tecnológico. Así que fijaos cómo eso está cambiando y cómo herramientas incluso como, por ejemplo, Zoom, han aumentado de una forma bárbara su cotización en bolsa. Por ejemplo, ahora mismo lo tengo delante, ¿sabéis a cuánto cotizaba la acción de Zoom el 2 de enero de este mismo año? A $68,72. ¿Y sabéis a cuánto está cotizando justo ahora mismo? A 498.
Es una auténtica barbaridad. Es un crecimiento brutal. Está a punto de romper la barrera de los $500 por acción, habiendo partido hace escasos meses de 68. Es una auténtica locura. Y esto es algo que vamos a ver constantemente en cada crisis. Empresas que aprovechan el cambio de modelo, el modelo en el sentido que sea, y son capaces de generar muchísimos ingresos, muchísimo negocio, muchísimo empleo, y otras que, por supuesto, tendrán que cambiar, tendrán que reinventarse o tendrán que cerrar, ¿vale? Y bueno, yo esto lo veo constantemente. Hay empresas de las que participo, que he cofundado o que soy inversor, que ahora mismo están encantadas, porque ahora, en este cambio de modelo, pues están consiguiendo una atracción, unas ventas que antes les costaba mucho más, ¿vale? Pongo un ejemplo muy rápido. Brioagro. En Brioagro, que para algún perdidillo, pues le cuento muy rápidamente, es una empresa que se dedica a la agricultura de precisión, ¿vale? Poniendo dispositivos en el campo, somos capaces de predecir qué cantidad de agua, en qué momento regar, qué cantidad de luz necesita, cuál es el momento de recolección y muchas más cosas. Y esto, obviamente, que era un muy buen negocio y que iba muy bien, ahora se ha disparado. Solo este verano hemos captado más de 400.000 euros en distintos instrumentos de financiación y de inversión. Ahora se está cerrando una ronda privada de otros 300.000 euros más. Las ventas están subiendo de una forma brutal. Se está comenzando ya la expansión internacional y hay mucho interés de posibles clientes y partners por todo el mundo. ¿Y por qué? Pues porque la gente se ha dado cuenta de que igual no va a poder dar el paseíto todos los días al campo para ver cómo están sus plantas, sus cultivos. Porque igual no se puede, porque hay confinamiento, o porque igual es que alguno de sus técnicos o operarios, o incluso él mismo, puede estar con COVID o en cuarentena. Así que lo que antes era importante, que es el buen control, la productividad, el ahorro, ahora es fundamental, que es que simplemente necesitas telegestionar en ciertos momentos. Así que fijaos cómo puede evolucionar esto bien para algunas empresas. Pero claro, ¿qué pasa con el resto? ¿Vale? ¿Qué pasa con el resto? Oye, Farfán, vale, sí, ok, esto está bien, ¿vale? Suena muy bien, pero es que yo estoy en un sector que me estoy dando una torta que no veas, ¿vale? Es decir, no sé cómo salir de esta, porque no hay turismo, porque no puedo abrir directamente, porque mi espectáculo no se puede hacer, porque está en contra de la ley, lo que sea. Pues fijaos el caso de Airbnb. Brian Chesky se hizo famoso, aparte de por ser el CEO de Airbnb, obviamente, porque hizo una entrevista en la que al principio del confinamiento dijo que habían gastado 12 años en construir el negocio de Airbnb y lo habían perdido todo en cuestión de 4 o 6 semanas. ¡Wow! Su negocio cayó un 80% en 8 semanas. Uno de los unicornios paradigmáticos, yo diría, a nivel mundial. ¿Y qué hizo? Dijo, no puedo hacer nada, me quedo ahí bloqueado o cierro. No. Lo que hizo fue sentarse con su equipo y avanzar por donde podían. Con el espíritu súper innovador que tienen, pues hicieron cambios en todos los aspectos del negocio. Desde el equipo hasta el enfoque, hasta, por ejemplo, estaban centrados en el turismo internacional y en cambio, pues cambiaron al turismo local, el turismo más de cercanía, e incluso en estancias largas, que viene muy bien con esto que os decía antes del teletrabajo. De hecho, él dijo una frase hace poco, es que dice que en esos momentos tomó 10 años de decisiones en 10 semanas. 10 años de decisiones en 10 semanas. Es decir, menospararse cualquier cosa. Y este es justo mi consejo. No os paréis en la vida. Incluso si tenéis que cambiar de negocio. Incluso tenéis que decir, oye, voy a poner en stand-by esto que tengo montado, que iba tan bien, pero lamentablemente ahora no va tan bien, y tengo que salir adelante con otra cosa. Os pongo un ejemplo. Una chica del año pasado de Impúlsame, Patricia, tiene una empresa de fotomatón, es decir, dedicada al sector de la boda, como decía antes, ¿no? Para hacer fotos en bodas y tal, y con las restricciones, pues que prácticamente nadie que se casa, y el que se casa, pues no pone un fotomatón para que la gente esté allí haciendo el loco y pues se mezcle con otros, ¿no? Y porque obviamente las fotos con mascarilla no vienen muy bien para esto, ¿no? Así que, ¿qué pasó? Pues no cerró, mantuvo en stand-by y ahora ha montado una empresa de sushi a domicilio. Y esto sí que le está yendo bien, porque otro sector que está ahora mismo en auge es, ¿lo adivináis?
el delivery, es decir, la entrega a domicilio. La gente sale menos, consume más en casa y el sushi encima, que está de moda, pues obviamente le está yendo fantásticamente bien. Así que, sinceramente, no es de locos emprender en tiempos de crisis. No es de locos emprender en tiempos del COVID. Lo que pasa es que obviamente con mucha probabilidad va a alterar nuestros planes, pero oportunidades va a haber seguro. Así que, a mar revuelto, ganancia de pescadores. Busquemos aquello que haga más falta ahora hacer y dediquémonos a ello. Amigos, winter is coming, pero juntos lo venceremos. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker y también recibir gratuitamente las notas del programa por email registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy si os ha gustado en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!